Bien, vamos entonces a desarrollar el resto de la PPT. Recuerden que la semana pasada habíamos ensayado con los casos las características de los fármacos, ¿no? Y ustedes pudieron advertir cómo resaltamos aspectos del perfil de cada uno para decir sí, no, por qué. Bueno, antibiótico es toda sustancia que lo produce otro ser vivo, usualmente microorganismos. Eso lo contrasta con los quimioterápicos que son sintéticos. Por ejemplo, ¿cuáles son quimioterápicos? Las sulfonamidas, ¿no? Como dijimos, fue el primer grupo que creó el ser humano, cuando ni siquiera se sabía que existían los antibióticos. O sea, Fleming todavía no observaba y, por ejemplo, se creó el Valsartán, Sarbarsán. A propósito, ¿qué es el Valsartán? Muy bien, el Sarbarsán, ¿ya? ¿Te parece? Bueno, son inhibidores del crecimiento bacteriano, pero no llevan a la muerte del microorganismo y se llama bacteriostático. ¿Quién entonces termina con la infección? El sistema inmunológico. Bactericida, el mismo antibiótico, es el que acaba con la vida del microorganismo, ¿no? Según la actividad, la cobertura, se dice que hay aquellos que tienen muy estrecho su espectro. ¿Cuáles son, por ejemplo, de los que ensayamos con el... Mencionamos un grupo, recuerden, con el caso del niño, de infección de piel. ¿Cuál dirían ustedes que es de estrecho? ¿Fluoroquinolona? Porque miren, estrecho significa que solo cubre algunos microorganismos. Por lo menos deberían acordarse de este. Les relaté toda la historia de este antibiótico. Penicilina natural, ¿se acuerdan? Dijimos que básicamente ¿para qué lo usamos? Para sífilis y infecciones por epiógenes, ¿no? Estrecho. Estrecho es, bueno, el muy estrecho es algunos microorganismos. Estrecho es un grupo. Por ejemplo, ¿cuál diría que de estrecho? Los antistafilocócicos, ¿no? Que básicamente, ¿qué cubre? Su nombre lo dice, estafilo. Dirán, pero estrepto también. Sí, pero pierden con las aminopenicilinas y las naturales, porque recuerden que cuando un tipo de antibacteriano amplía su espectro a otro, se debilita con el original. Si queríamos buscar uno que cubría gram positivos en infecciones de piel, ¿se acuerdan? Aminopenicilinas naturales no cubrían estafilo, porque el estafilo producía penicilinasa, ¿se acuerdan? Entonces salieron las antistafilocócicas. Allá muy bien, se hicieron fuertes con estafilo, pero se debilitaron con los estreptos. Entonces, básicamente, estos antibióticos se utilizan contra estafilo, o sea, es un grupo específico, estrecho. Amplio, es al menos dos grupos. Por ejemplo, decir gram positivo y gram negativo, ya es amplio espectro. ¿Ya? Y extendido, no solo dos o más grupos, sino incluso superbacterias. ¿Cuáles son estas? Las resistentes, ¿no? Bueno, ahí tenemos la historia y habíamos comentado que casi todo lo que tenemos ahorita se originó en la época dorada. ¿Tanto viene examen de semana de examen todavía están? ¿Tienen todavía evaluaciones? Les veo a algunos de ustedes ahí verbalizando, están estudiando. ¿Cómo pues, muchachos? Si no, van quedándose con vacíos ustedes. Hay que hacer lo que se necesita hacer. Salvan, digamos, la necesidad de hacer su examen, pero van quedando vacíos y luego otra cosa. Pues, estén atentos. Entonces, miren, el Sarbarsán fue el primero creado, ¿no?, por el ser humano, el primer grupo sulfonamidos. Penicilina, miren cuándo recién se descubrió, en los años, final de los años 20. En realidad se visualizó el 21 por ahí, pero no lo interpretó correctamente Fleming, dijimos, o sea, por ahí en un coloquio con otros académicos se dio cuenta recién, ¿no? Y se descubrió la sustancia. Pero ¿cuándo se puso en uso? Miren, en los años 40 todavía, en plena Segunda Guerra Mundial. Casi todo lo que tenemos en resumen es en ese amarillito, era época dorada de la... Ahí están, miren, las penicilinas, los salicilatos, los polipéptidos, tetraciclinas, aminoglicosidos, ¿no?, anfenicoles, pirinamidas, nitrofuranos, glicopéptidos, macrólidos, ¿no?, ansamicina, ácido fursílico, cefalosporinas, quinolonas incluso, azoles, el gran grupo de azoles.
Ustedes lo reconocen fácilmente porque usa como sufijo azol. Azol hace referencia al núcleo azólico. Es una estructura molecular parecida al colesterol. Por eso las RAMs son parecidas a las hormonas que derivan del colesterol, las esteroideas, ¿no? Estrógenos, progestágenos, andrógenos. Es más, por ejemplo, el ketoconazol se utiliza como un antiandrógeno en algunos pacientes con cáncer de próstata. ¿Qué es el ketoconazol? Ese sufijo azol hace alusión a su estructura. Entonces, ese gran grupo, miren cuántos años tiene, ¿no? Más de 6 décadas, o casi 6 décadas. Antifímicos, ¿no? Como el isoniazida, rifampicina, ¿no? El etambutol, ¿no? Miren de qué época son todos. No hay una nueva clase descubierta. Después de ese periodo dorado, ¿cuál grupo importante que tenemos aquí en Perú apareció? Básicamente hablaríamos de los carbapenems y monobactam, punto. Porque las fluorquinolonas salieron, miren acá, sino que luego salieron respiratorias, ¿no? Finales de los 90. Pero fueron agentes adicionales al grupo que ya se tenía. Y por ahí vino saliendo uno que otro, obviamente, pero no grandes grupos como los que tenemos acá y que los seguimos usando. Por eso vuelvo a enfatizar lo que les dije. Este bloque es fundamental y por eso es 40% de la evaluación final. Porque si lo hacen mal uso, se afecta al paciente más el fármaco. Y ningún otro tipo de fármacos hay esa situación. ¿Qué le puede pasar al salbutamol si ustedes lo usan mal? Al salbutamol no le va a pasar nada, al paciente sí, ¿no? Pero al fármaco, pues sigue siendo el fármaco, ¿no? El cambio antibiótico no pierde eficacia. ¿Por qué? Porque la bacteria se expone y por presión selectiva mueren las sensibles, quedan las resistentes, pasan un tiempo y ya no sirve el antibiótico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Hace mucho frío? Está en frío, creo, ¿no? Estamos en invierno. Bueno, en otoño todavía. Pues ya llegamos a invierno. Creo que ya, ¿no? Pues hoy estamos oficialmente. Estamos en invierno y con aire acondicionado. ¿Cómo se llaman los que se adaptan a múltiples temperaturas? O sea, se adaptan bien al frío, se adaptan bien al calor. En todo el hemisferio norte es así, ¿no? Cuando es verano pasan 40, cuando es invierno se congelan hasta las casas, ¿no? ¿He visto ahí en Canadá cómo las casas se congelan, se descongelan? Los visitan en primavera, verano, ¿no? En invierno están congeladas las casas. O en kilotermos, ¿no? Llevan ecología ustedes, ¿no? No, pero en secundaria, pues, ya no se acuerda. Antes, cuando hacía yo práctica de laboratorios, compañeros les hacía recordar hasta lo que aprendieron en el kinder. ¿No les he hecho ustedes recordar lo que aprendieron en el kinder, no? Se supone pues, que todo sirve, ¿no? Por algo, ¿no? Tienen que haber gustado acá, si no es un tiempo perdido, ¿no? Y luego estamos, pues, la última noche estudiando, ¿no? Justo estaba viendo, hoy día ha habido un simposio temprano sobre... me llamó la atención porque decía cómo sobrevivir en la era de la inteligencia artificial. Ustedes saben, ya oficialmente ya empezamos la era de la inteligencia. Va a ser drástico el cambio, hemos hablado tantas veces. Es interesante. Hablan al fundador del chat y hacen unos comentarios interesantes, ¿no? Después, para el tiempo lo comentamos, pero el concreto es adaptarse, pues, ¿no? Y reflexionar sobre, bueno, ¿por qué me contratarían a mí? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué tendría que hacer? Entonces hay que estar preparados, muchachos, no nos vamos a rezagar y ciertamente, ¿no? Ya les he dicho también, no hay que tener miedo, al contrario, ¿no?
es una nueva era. Afortunados que vamos a poder experimentar esa transmisión. Algo interesante, ¿no? Algo único. Bueno, entonces también se ha publicado, ¿verdad?, este estudio del nuevo medicamento. Miren, al final nunca llegamos a descubrir la vacuna contra el VIH, ¿no? Justo ese es el tema. Se ha publicado esta última semana los estudios de este nuevo fármaco que con 2 inyecciones anuales previene el 100% de VIH. Es increíble. Esto ustedes saben, en medicina es una rareza extrema. No llega siquiera a los dedos de la mano cuántos tratamientos son 100% eficaces, ¿no? Eso en medicina es una rareza extraordinaria. Podríamos mencionar el más próximo así 100%, pues ha sido la hepatitis C, ¿no? Y el Quirapac ha sido una eficacia del 100% en evitar la forma crónica. Miren este tratamiento ahora del VIH, 100%, ¿eh? Ni un solo infectado, ni uno, eso jamás se ve eso, ¿no? 100%. Terminado la fase 3. Bueno, chao VIH con eso, ¿no? Probablemente se va a erradicar la infección y nunca llegamos a descubrir la vacuna. ¿No? Interesante. Bueno. Ustedes saben que hay un estudio también se llama el síndrome del papel blanco, ¿no? Que lo presentaron muchos los escritores, pero va a traer muchos cambios, así como hay avances. Por ejemplo, también hace poco se publicó, bueno, esto ya había, sino que lo retomaron la noticia, los nuevos antibacterianos de origen peptídico, ¿no? Si bien acabamos de decir que son específicos los grupos que y hace décadas se descubrieron, ¿no? Los péptidos ya también con la inteligencia artificial se están desarrollando una gran cantidad de nuevos antibacterianos. El problema es que podríamos descubrirlo, pero de ahí para ponerlo en uso puede pasar décadas por las medidas restrictivas, ¿no? O sea, no vayan a pensar que ahorita con la nueva era que estamos empezando ya todo va a salir inmediatamente, vamos a vivir como en el paraíso. No. Eventualmente para usarlo en humanos obviamente tienen que estar sujetos a evaluación. Pero ¿qué tal si digamos ya transcurre rápido el tiempo, los avances todo y de pronto los más grandes males de la humanidad se controlan, ¿no? Sobre todo las que producen más sufrimiento y mayor costo en recursos de salud. ¿A qué nos dedicaríamos, no? Y es justo un poco lo que comentaba hoy día. Le hicieron una pregunta a este innovador, ¿no? Que es el gurú de la inteligencia artificial. Y, o sea, ¿qué nos vamos a dedicar? Bueno, vamos a tener tiempo, dice él, ¿no? Bueno, ellos multimillonarios, pues, eventualmente tienen gente que trabaja para ellos. Y nosotros, imagínense, ahí vamos a tener accesible, disponible una inteligencia artificial para ayudarnos en nuestro día a día. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros, no? Es una pregunta a reflexionar, muchachos. Y ahí está la clave para mantener nuestros empleos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra labor? Bueno, como decía el escritor del síndrome del papel blanco, era que, claro, el papel no escribía nada, pues no estaba en blanco. ¿Dónde está la idea? Habían tratado de abocar todas sus reflexiones, su imaginación, todo en sus primeras obras. No les quedaba nada más que hablar, ¿no? A eso se refería. Si nosotros vamos a controlar todo y tener disponible ahí para que haga el trabajo por nosotros, ¿para qué nos van a necesitar a nosotros, no? ¿Para qué vamos a estar? Y hay que reflexionar en ese sentido, muchachos. Bueno, esto es justo para lo que les acabo de comentar, que en un inicio, miren en cuántos años pasaban desde que se descubrió hasta que se ponía en uso, o sea, se prescribía al paciente. Miren los aminoglicósidos, se descubrieron el 44, cuando ya estaban en uso, el 46, 2 añitos después.
es que en la era de la talidomida, ustedes ya han visto eso, ¿no? En biología. En ese entonces pues no había, o sea, así era, o sea, se testaban y... Miren cuántas sustancias usamos en el día a día y nunca nadie se puso a investigarlo, ¿no? Por ejemplo, esto del teflón, que viene recubriendo los electrodomésticos, los utensilios de cocina, ¿no? Eso hay una película, eso, ¿vale? Les recomiendo verlos y documentales también sobre el teflón, ¿no? Cómo las compañías en Estados Unidos tardaron décadas en trampándolo deliberadamente hasta que al final se corroboró que era casi, no es todo teflón, ojo, ni la misma molécula del teflón, sino un contaminante que suele venir en el teflón. O sea, no es el teflón per se, sino un contaminante que suele dentro del procesamiento que se forma. Entonces, ahora que viene tanta importación de países asiáticos que no tienen mayor control, hay que tener cuidado. A veces acá que en Perú somos mucho de nos gusta, si es posible, de remate. La gente mucho compra así. Y estos productos, tanta importación, ¿no? El otro día estaban por el centro, qué bárbaro. Y eso al final la gente, pues como es barato y todo, lo desecha y contaminamos más, ¿no? Antes los productos eran de calidad, hay que tener cuidado. Entonces, salud. Entonces, esto no es, miren luego en los últimos casos, ¿no? Por ejemplo, miren ahí las fluoromutilinas. El 51 se descubrieron, el 2007 recién se han puesto en uso, miren. O sea, tenemos un contraste de los primeros años, miren ahí nada más. Claro que eso es necesario. Uno podría decir, no, la burocracia. Ustedes vieron el tiempo de vacunas, ¿no? Que por la pandemia y se alteró la vida a nivel mundial, ¿no? En corto periodo. Se hicieron los esfuerzos, ¿no? Y se lograron desarrollar vacunas. Pero eso pues hubiera tomado décadas probablemente hasta que se apruebe la vacuna. ¿Y se tomó cuánto? Menos de 2 años, ¿no? Porque hay contextos así apremiantes que uno flexibiliza, pero es por una razón que hay todo este proceso, ¿no? Ya en la práctica en habla de desarrollo de nuevos fármacos, vieron todos los procesos que hay, ¿no? Pero con ¿cuál es el mensaje acá? Que no vamos a tener disponible antibióticos. Si bien ahorita estamos empezando una nueva era y ciertamente también va a ayudar en eso la inteligencia artificial, o sea, los antibióticos no es que lo vamos a tener ya así como viene la moda, ¿no? De temporada a temporada ya tenemos un nuevo grupo. Entonces aprendamos su perfil para hacer un uso racional, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características de un antibiótico ideal? Que por ejemplo genere mínima resistencia. Bueno, eso varía. Eventualmente, ¿cuáles son los que generan menos resistencia? Primera línea, segunda línea, tercera línea. Obviamente tercera, por eso está ahí. Recuerden que es al revés de los otros tratamientos, ¿cierto? Otro tipo de antibióticos es al revés. La primera línea está lo mejorcito, ¿no? La segunda, tercera, porque bueno, tienen algún problema de eficacia y seguridad, ¿no? Pero acá no. Ahí están los que tienen más actividad. Mínima RAM. Bueno, los antibióticos se les conoce, por ejemplo, por producir alergias, ¿no? O sea, son los que más lo causan, de hecho. Más que las aspirina, los salicinatos, ¿no? Más que los AINES. Actividad biológica y amplio espectro. Bueno, alta actividad biológica, o sea, gran capacidad de eliminar al microorganismo y amplio espectro. ¿Amplio espectro les parece que debería ser la característica de un antibiótico ideal? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está la fuente, ¿no? Miren. No es cierto, porque arrasamos con nuestra propia microbiota, ¿no? Pero nuevamente la inteligencia artificial, y ya hay ese fármaco, todavía tiene un código, todavía no le ponen nombre, pero ya se descubrió, porque ahí viene, miren, la siguiente característica, toxicidad selectiva, ahí está la clave. Esa es la nueva generación de antibióticos. O sea, un agente que sea específico de, ya miren, este paciente está infectado por S. pneumoniae, ya. Uno que solo radique el S. pneumoniae, sin alterar la microbiota intestinal sobre todo, ¿no? Ustedes saben, ahora que la microbiota pues influye en todo nuestro organismo, ¿no? Recuerdan cuando vimos autonómico y dijimos, hay una tercera división autonómica, la etérica. Bueno, ahora se considera el segundo cerebro, ¿sabían eso o no? Claro, hay alteración, hay disbiosis, alteración del equilibrio de las distintas especies de la microbiota relacionado con la depresión, con enfermedades del desarrollo,
con el espectro autista. Incluso se han hecho estudios que en niños que en desarrollo se ha hecho tratamiento para corregirla y han mejorado. O sea, ustedes saben que se produce mucha serotonina a nivel intestinal para promover la peristalsis, para desencadenar el náusea y vómito cuando se ingieren tóxicos. Ustedes saben que la náusea y vómito no es un trastorno, sino es un reflejo. Anteriormente, cuando éramos pues nómades, ¿no? Recolectores, cazadores, pues teníamos que ver qué fruto consumir, ¿no? Y si era tóxico, pues teníamos que regurgitarlo, vomitarlo, ¿no? Y es un reflejo protector, así como de la tos que nos permite expeler, ¿no? Entonces la serotonina ayuda a eso. Por eso los antieméticos son anti-5-HT3, ¿no? Entonces la serotonina a nivel intestinal se produce mucho. Imagínense dar amplio espectro. El paciente puede, por darle un antibiótico, le vas a deprimir a tu paciente. O sea, eso hay que tener claro. Está demostrado. ¿Ya? Hay fuerte evidencia sobre ello. Y el sistema inmunológico se considera que muchos trastornos autoinmunes tienen que ver también con disbiosis. Empezando por la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora ya se tiene certeza de que es una disbiosis en último término. Nosotros aquí nos hemos abocado, denle antiinflamatorios, incluso biológicos. Corrige la disbiosis. Bueno, el problema es que es muy complejo. Ahí algo les puse en el material de la PPT de todo lo que es farmacología digestiva, pero hay algunas diapositivas ahí, ¿no? que muestra cómo hay tanta variedad y cómo también con el uso de antibióticos se va alterando ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal se sabe que es por un desequilibrio entre Bacteroides con Clostridium, a favor del Bacteroides, por supuesto. O sea, debería haber, los dos son malos, pero entre malos pues compiten, ¿no? El problema es que los Clostridium bajan y aumenta el Bacteroides. Y eso produce la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerativa, ¿no? Bueno, entonces ojo, por eso aprendan bien sus líneas de tratamiento, por favor. Y en el examen eso se les pregunta. Viene un caso y de repente lo que han puesto sí se usa, pero es lo que debería recomendar este paciente según las características que tiene. Entonces, así tal cual ensayamos la semana pasada con los casos, por eso nos dedicamos una clase entera a cómo resolver el final. En concreto fue enseñarles cómo resolver el final. El otro día vinieron a evaluarme, ¿no? Y claro, como esta clase tiene esas dos partes, ¿no? Yo solo hablé de los casos, pues pensaron que yo solo hablaba de casos, ¿no? Sí. Y bueno, me faltan estas partes. Igual no por evaluar, o sea, sacrifiqué mi calificación en aras de que aprendan bien, ¿no? Porque si no, pues para mí fácil, ¿no? Miren qué diapositivas tan bonitas, ¿no? Pero al final, en realidad son horas. Yo voy a hacer mi tesis de doctorado con los principios de educación, ¿no? O sea, muchas estrategias que salen son, ¿no? de uso de estas herramientas. Hay modo. En realidad es un dilema que después de miles de años, porque son 3.000 años de historia, todavía no encontramos la forma de cómo modificar la voluntad, modificar para bien, por supuesto, optimizar la voluntad humana. No lo sabemos, porque si no en medicina lo siguiríamos. El paciente viene, tiene que controlar los factores de riesgo, hábitos saludables. Imagínense si supiéramos la fórmula secreta de cómo efectivamente educar a los pacientes. Mire, deje de fumar. Viene, consulta, 100 soles, listo, dejó de fumar. Controlar la voluntad humana es una tarea casi imposible. Es más, probablemente vamos a prolongar la vida. También salió un estudio, ¿no? Ya lograron incrementar 20% de la sobrevida en ratoncitos. Se ha activado, se ha modificado la expresión de genes, ahora viven 20% más. Están ya tratando de ver si lo van a aplicar en humanos. Hay una serie de Netflix que se llama Carbonate. Interesante plantea esto, ¿no? ¿Qué pasaría con los humanos si vivieran
prolongadamente, ¿no? Interesante, les recomiendo verlo si tienen algún interés filosófico de estos escenarios distópicos. Bueno, sí es probable que ganemos un poquito más de sobrevida antes que encontremos la fórmula de cambiar la voluntad. Entonces es una tarea titánica, muchachos. Yo por eso aquí leo, me actualizo, me preparo y hacer nuestro mejor esfuerzo. En realidad sí lo hay, el problema es que el tiempo no nos alcanza. Es la persistencia, ¿no? La persistencia logra modificar la voluntad humana. Insistir, 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 hasta que lo logremos. No es un proceso corto, ¿no? Y sencillo, no lo es. Bueno, pero si ustedes tienen la voluntad, con eso basta. Que tener la voluntad, o la disposición, me han dicho, para hacer las cosas. Bueno, alto índice terapéutico. ¿Qué significa eso? Que las dosis pequeñitas ya logren erradicar la infección y que dosis tóxicas sean recién muy altas, que jamás vamos a alcanzar esas dosis tóxicas. Eso recuerden que aplica para cualquier fármaco. ¿Tendrán buen índice terapéutico los antibióticos? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, los de amplio espectro usualmente, claro, requieren, por ejemplo, ¿no? Una sinusitis, ¿no? Hace poco tuve un paciente con sinusitis, ¿no? El fin de semana. Y por alergia, ¿no? Se complica con una sinusitis bacteriana. Entonces siempre le han dado amoxicilina clavulanate. ¿Por qué? Porque en sinusitis, recuerden que son, ¿qué gérmenes? Es una infección respiratoria la sinusitis. ¿Qué gérmenes por ende están involucrados? Similares al que vimos en la neumonía, se acuerdan que se tocó con neumonía, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Los del pulmón son los mismos del senos paranasales y del oído también. Son los mismos, los tres, los más comunes. Pero no de la garganta. De la garganta el 50% es ese diógenes. Entonces, empíricamente tratamos de acuerdo a qué es lo más probable, ¿no? Entonces, miren, de amoxicilina clavulanate tenemos que dar hasta 1 gramo o 1,5 gramos diario de amoxicilina. Mientras que el levofloxacino, por ejemplo, necesita solo 500. O sea, 500 versus el triple. Pues, obviamente, fluoquinolones sí cumple esto, ¿no? Que tiene un alto índice terapéutico. A pequeña dosis ya es eficaz y dosis muy alta recién tendría que haber toxicidad. Pero miren, hay algunos que tienen solo uno de ellos. O sea, la dosis, alta potencia. Una dosis pequeña y ya es suficiente. Pero el problema es que la toxicidad, ahí sí, es al revés, ¿no? O sea, amoxicilina podríamos dar hasta 2 gramos diario, sin mayor problema. Pero el levofloxacino jamás pasamos de 750, que es el neumonía. Entonces, a veces tienen un aspecto de lo que necesitamos, pero no los otros. Alta especificidad. Bueno, que sea patógeno contra los patógenos, perdón, tóxico contra los patógenos y no contra nuestra flora. Que no causa reacción de expresividad. Son los que más lo causan. Alta solubilidad y permeabilidad. Claro, porque ¿dónde puede estar la infección? Imagínense que yo doy un antimicrobiano que no llega al sistema nervioso central, no podría tratar una meningitis. Y ahí está el problema, miren, ahí donde está también lo favorable, también está su debilidad. Porque, no, le quiero dar por una faringitis, sí, pero igual va a llegar al cerebro, porque pues, tiene gran penetrancia a los tejidos. Disponible por vía oral y resistente al ácido clorhídrico. ¿Cuáles mencionamos la semana pasada que no son resistentes al ácido clorhídrico? ¿Se acuerdan? Las penicilinas naturales, pues. Por eso casi todo viene en inyectable, dijimos, ¿no? La penicilina G sódica, que viene para intravenosa, la procaínica, la acetínica viene intramuscular. La única oral que queda en uso es la UV, pero que casi no lo usamos, ya casi ni lo venden, es más, Grunenthal lo vi, el único que lo vendía, pero ya casi no, tampoco se prescribe mucho, ¿no? Por el problema de las alergias. Y también su limitada actividad, ¿no? Su estrecho espectro. Hidrosolubles. ¿Por qué tendrían que ser hidrosolubles?
Porque ¿dónde crecen las bacterias? En medios acuosos, ¿no? O sea, si no fuera, supongamos que fuera liposoluble, pero las bacterias no crecen en el tejido, bueno, o sea, también pueden infectar el tejido adiposo, ciertamente, cualquier tejido puede infectar, pero no es donde van a estar concentradas, ¿no? Están en medios acuosos, ahí crecen. Acumularse en macrófagos. La semana pasada ustedes vieron un microorganismo que escapa a los mecanismos de fagocitosis, incluso queda dentro del macrófago y puede estar ahí viable por décadas hasta que el paciente por esa inmunodeprime y se reactiva. ¿Qué infección es esa? Excelente, micobacteria. Entonces los antifímicos sí tienen la capacidad de llegar hasta el macrófago para erradicar. O sea, los 4 antifímicos sí lo hacen. Principales, ¿no? Porque hay obviamente mucho más. ¿Cuál es el sitio más difícil? Y esta es una pregunta que siempre la hacemos. Es lógica nada más que ustedes lo razonen. ¿Cuál es uno de los sitios más difíciles que alcanzan los antibióticos? El absceso. Por ende, ¿cuál es el tratamiento de un absceso? Alternativa A, antibiótico. B, drenaje. C, drenaje más antibiótico. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es su respuesta? ¿Ninguna de las anteriores? Drenaje. ¿Ya? ¿Drenaje tiene que ser sí o sí o no? Sí, de hecho. ¿Será suficiente el drenaje? Solamente hay que coberturar, ¿no? Pero antibiótico solo será una opción. Que no va a llegar el antibiótico. Y eso sabían los papás, yo recuerdo, ¿no? Mi padre cuando yo era pequeño, ¿no? O mis abuelos, ¿no? Recuerdo, ¿no? Alguien que tenía una lesión por ahí, ¿no? Y había que drenar, ¿no? Un preparodiquio clásico, ¿no? Por ahí uñero, ¿no? Un encarnado. Se encarnó la uña y apareció ahí, se veía la colección, ¿no? Un absceso. No, decía, no, tiene que salir la bolsa, diciendo, ¿qué tiene? ¿Qué cosa? ¿Nigo? ¿Qué cosa tiene? Porque las nigos son una pulguita, pues ese sí, ¿no? Y insertan sus huevos ahí, claro, hay que drenarla, ¿no? Para que... Y sí sale como una bolsita, ¿no? Pero no, esa famosa bolsa no es que sea parte del parásito, que el parásito lo haya formado. Es nuestro sistema inmunológico, trata de limitar la diseminación. Y proliferan fibroblastos, ¿no? Migran células inflamatorias y circunscriben esa lesión para que no avance más. Claro, evita que el germen salga de ese sitio, pero también evita que ingrese el antibiótico. Ya saben, el absceso siempre tiene que drenar. Es más, a veces, si la infección está limitada, puede que ni siquiera requiera no supongamos, hay un hecatombe, el apocalipsis, ¿no? No hay antibiótico, ¿no? Bueno, ya el drenaje por lo menos aumenta las chances de sobrevivir. ¿De acuerdo? Bueno, pero sí, claro, lo ideal es coberturar con antibacteriano. De hecho, eso es lo que se recomienda, ¿ya? Entonces, drenaje más, cobertura antimicrobiana, ¿no? Si es al inicio, obviamente empírica, y si ya se conoce el microorganismo, ya será específica, ¿no? Generalmente usamos empírica, hemos dicho, porque no podemos esperar 3 días, dijimos, para saber el resultado del cultivo. Aunque ahora con los métodos moleculares sí se hace más inmediato. No interacciones farmacológicas, en biotransformación, unión a proteínas inflamatorias, o sea, metabolismo, unión a proteínas inflamáticas o excreción. Bueno, sí hay interacciones. Por ejemplo, rifampicina es inductor del 3A4, recuerden el citocromo por el minuto. Los macrólidos son sustrato del 3A4, compiten con otros. Y también compiten con la glicoproteína PEN a nivel de la absorción, ¿no? Entonces, evitan que otras bacterias, antibacterianos se expulsen al intestino. Por ende, se absorben más, porque recuerden que la glicoproteína expulsa el antibacteriano, ¿no? Hay un flujo. O sea, en otras palabras, los macrólidos aumentan la toxicidad de otras drogas que son
expulsadas por glicoproteína E o metabolizadas por 3 a 4 a nivel hepático. Por mencionar algunos ejemplos, ¿no? No causar hemólisis. Bueno, no se olviden que es un antibacteriano. ¿Qué es un antibacteriano? Es una sustancia diseñada. Ya saben que la vida, ¿no?, lo diseñó para que se defiendan, por ejemplo, los microorganismos de otros microorganismos. Es una sustancia diseñada para matar, o por lo menos inhibir el desarrollo. El problema es que eso no solo va a ser a otros microorganismos, sino a nuestras propias células. Entonces, ojo, que no les extrañe por ahí una de las ramas de los antimicrobianos, y por ahí aparece, por ejemplo, neutropenia, agranulocitosis. Sí, es razonable que un antimicrobiano cause eso, pero eso no está diseñado para inhibir el crecimiento celular. Claro, de un microorganismo, de una bacteria u otro, pero también lo puede hacer en nuestras propias células, ¿ya? Que no les extrañe eso. ¿Y cuáles se van a ver más afectadas? Las que más se replican. ¿Cuáles son esos? Los leucocitos. ¿Por qué? Porque están constantemente muriendo, ¿no? Tratando de defenderlo. Que sea activo contra microorganismos persistentes y en biofilm. Claro, hay algunos que, por ejemplo, las uñas. ¿Ustedes saben cuánto es la tasa de eficacia de un antifúngico? Aquellos que sufren. Por eso hay que ser cuidadosos con la higiene, ¿no? A veces, por ejemplo, con sus mascotas, ¿no? Lo veo ahí que postean, ¿no? Se van y se echan en la cama de la mascota y abrazados a la mascota. Entonces, hay muchos hongos, ¿no?, que causan astillas, que lo transmiten las mascotas. Después van a baños públicos, ¿no? No sé, por si fueron al gimnasio, no sé, están aprendiendo ballet, qué sé yo, y al final el baño. Van a la ducha y con el pie desnudo, ¿no? Pues ahí se transmiten los hongos. Una vez que entre a la uña, la tasa de erradicación en el mejor de los casos es 70-75%. O sea, de cada 4, 3, el resto persisten ahí, en la cutícula de la uña. O sea, y algunos dicen, no, mejor lo voy a sacar. Le nace otra uña, igual con su regalito ahí. Porque no es que, o sea, está ahí en el tejido mismo, donde se forma la uña. Se va formando la uña con su ojito adicional. Entonces, por eso ahí se habla de cura clínica y cura microbiológica. Y ninguna llega al 100%, es más, ni siquiera de cerca. Como les digo, la mayoría de los casos, 50, 60%. Y con los mejores tratamientos, ya vamos a ver eso, puede ser hasta 70, 75%. Bueno, ¿cuáles son los que más persisten? Por ejemplo, son los que forman matriz intercelular, porque también la matriz limita la llegada de antibióticos. Concentración MIC. ¿Qué es la MIC? Esto lo vieron en microbiología, ¿se acuerdan? MIC. ¿O sí? Concentración inhibitoria mínima. Esa es la concentración que se inhibe el crecimiento microbiano, ¿no? En otras palabras, es concentración mínima inhibitoria, o mínima eficaz, concentración mínima eficaz, perdón. Lo que para cualquier fármaco, ¿no? Recuerden que había un periodo de latencia, o sea, el fármaco ya llegó a la sangre, pero no hay efecto, tiene que alcanzar un mínimo para que haya efecto. Acá es igual, ya hay antimicrobianos, pero si no alcanza el mínimo, no va a matar al microorganismo. Lo ideal sería que sea ya concentraciones pequeñitas puedan matarlo, ¿no? Pero a veces no, se necesita más dosis. Entonces, es mejor que sean menor niveles. Múltiples targets, claro. Por ejemplo, los inhibidores del ácido fólico, mencionamos el cotrimoxazol, ¿se acuerdan la semana pasada? Las bacterias, pues al toque desarrollaron resistencia contra estos. Fue la resistencia más rápida desarrollada. Se empezaron a usar en 10 años ya prácticamente. El sulfametosol, por ejemplo, no servía ahí. Entonces le agregaron trimetropin, o sea, inhibir 2 puntos, porque el sulfametosol inhibe la conversión del PABA al ácido dihidroteroico.
Le tuvieron que agregar uno que inhiba del dihidrofólico a tetrahidrofólico, que es el último paso de la síntesis y activación del ácido fólico. Incluso con los dos, el cotrimosol, el famoso baterín, hay una resistencia hasta 40-50% de tiempo de vida. ¿Sí? Mírense cómo la bacteria ha encontrado vías alternas para disponer de su ácido fólico. Pero si un fármaco tuviera múltiples mecanismos, más difícil que la bacteria desarrolle resistencia. Unión covalente, eso también sería interesante. O sea, que el antibiótico se una covalentemente. ¿Qué tipo de unión es esta? Covalente. ¿Reversible o irreversible? Irreversible. O sea, el germen ya no podría, porque por ejemplo tiene bombas que expulsan el antibiótico. Pero si se uniera covalentemente ya no podría ser. En fin, el problema, esto es lo que hemos dicho, hay algunos que algunas lo tienen, otras características no. Por ejemplo, miren, mínima regeneración de resistencia. Bueno, no lo cumpliría la penicilina natural, pero ¿y qué pasa con treponema pálido? No hay nada mejor que la penicilina natural para treponema pálido. No lo cumple para la mayoría de gérmenes, pero sí lo cumple para el treponema pálido. Tiene mínima capacidad de inducir resistencia en treponema pálido. Pero no hay ninguno que tenga todas las características de cualquier situación. No existe el antibiótico ideal. ¿Ya? Pero nos ha servido para describir características que debería tener. Bueno, ahí están resumidos los mecanismos de tanto de acción de los antibacterianos como de resistencia. Miren, uno se inhibe la síntesis de pared, otro la integridad de la membrana. De síntesis de pared, los beta-lactámicos y no beta-lactámicos, recuerden. De membrana, la polimixina, ¿no? Bacitracina, neomicina. De la síntesis de proteínas, ¿y dónde está la síntesis? En ribosomas. Pero a su vez las bacterias tienen fracción 30S y 50S, ¿no? Hay algunos que actúan en una u otra. También la replicación del ADN, por ejemplo las fluoroquinolonas siguen eso. Hay otros que inhiben la transcripción, o sea, de ADN a ARN mensajero, la rifamicina, por ejemplo. Y bueno, la síntesis de proteínas también le llamamos traducción, ¿no? O sea, inhibidores de replicación de ADN, inhibidores de transcripción, inhibidores de traducción. ¿Cierto? Y al costado está, y los que no está graficado, pero los que inhiben la síntesis de metabolitos esenciales como el ácido fólico. Y acá están los mecanismos de resistencia a la bacteria. Por ejemplo, muchos deben ingresar a la célula, entonces altera la permeabilidad, ya no pasa. Otros tienen encima bombas, que expulsan. Si ya no se concentra el antibiótico dentro, ya no inhiben. Otros tienen plásmidos y entre ellos se conjugan, recordarán, para transferir esa información. O sea, se pasan etapas, ¿no? ¿Cómo resistir? Después hay enzimas también que degradan al antibacteriano. La penicilinasa, recuerdan, mencionamos, hay también carbapenemasas, cefalosporinasas, monobactamasas, ¿no? Etc. Y estos son, solo por mencionar algunos, porque en realidad otros también modificación del sitio de unión, ¿no? Por ejemplo, la transpeptidasa que formaba los enlaces cruzados peptidoglicales, ¿se acuerdan que les hice la comparación con la cerca de jardín, ¿no? Bueno, si las bacterias, por ejemplo, no quieren que ésta se inhiba ese proceso, mutan esa enzima y listo, ya no se une el antibiótico. En fin, hay formas como la bacteria puede defenderse, ¿no? Y bueno, para el caso del mecanismo de acción permite clasificar los antibacterianos. Aquí tenemos, por ejemplo, señores, síntesis de pared. Dijimos los clásicos, los beta-lactámicos. Y los no beta-lactámicos como vancomicina, teicoplanina, ¿no? Daptomicina, linezolid, esos hacen lo mismo que los beta-lactámicos, pero no tienen anillo beta-lactámico. Y otros, los antifímicos también. Recuerden que aquí estos son para tuberculosis. Inhiben la síntesis del ácido micólico, ¿no? Por eso se llaman micobacterias, ¿no? Distinto de las... es un grupo aparte, ¿no? Por eso la semana pasada decíamos, vamos a hablar de gram negativas, gram positivas, anaerobios. Pero anaerobios también algunos son gram positivos, sí, pero nos interesa que son anaerobios, tienen su propia regla. Los otros eran los atípicos, que todos son gram negativas, pero no nos interesa que sean gram negativos, nos interesa que son atípicos, tienen su propia regla. Y el otro grupo que me olvidé mencionarles eran las micobacterias, que son pues sobre todo Mycobacterium tuberculoso, leprae, avian complex, ¿no? Etc. Bien, los que inhiben la integridad o afectan la integridad de las membranas están ahí, la polimicina, sobre todo la B, la polimicina B,
Miren que ahí también aparece bacitracina neomicina, pero bacitracina también la encontramos acá. Bacitracina pertenece a la familia de la vancomicina, ¿ya? O sea, son glicopéptidos también. Pero miren, tiene doble mecanismo. Inhibe síntesis de pared y también altera la membrana. Neomicina pertenece a los aminoglicósidos, es decir, inhibe la síntesis de proteínas a nivel de 30S. Adicional a eso también afecta la membrana celular. Pues por ahí viene pero dice, tiene doble mecanismo. Pero como ven son los únicos, ¿no? Porque la gran mayoría solo tiene un solo mecanismo. Y ahí está el problema. Por eso la bacteria desarrolla resistencia. Como decíamos en el anterior caso, si tuvieran varios mecanismos, donde sí vemos que tienen varios mecanismos son los antifúngicos, para los antiparasitarios. Eso lo vamos a ver, tienen varios mecanismos, ¿ya? Pero antibacterianos generalmente solo uno, excepto los que hemos mencionado. Bueno, de replicación ya hemos dicho, las quinolonas, el metronidazol no es que inhiba la replicación, sino la reparación del ADN. Ese, por ejemplo, sí tiene varios mecanismos, metronidazol, ¿no? Inhibe la reparación, afecta el ensamblaje de la ADN polimerasa, ¿no? En fin. Transcripción, pues la rifamicinas, ahí está rifapentina, rifabutina, ¿no? Rifaximina. De la traducción o síntesis de proteínas, cuando a nivel de 30S están los aminoglicósidos, tetraciclinas y oxalidinonas, y a nivel de 50S, pues sobre todo el clorafenicol, las lincosamidas como clindamicina y lincomicina, macrólidos, ¿no? ¿Recuerdan los que usábamos? ¿En qué caso usábamos primera línea macrólidos? ¿Se acuerdan? ¿Se van a pasar? ¿Explicamos? ¿En cuál de los casos? Neumonía, ¿no? Pero no cualquier neumonía, ¿no? Pues ya en ese momento lo explicamos. Estreptograminas también, nivel de 50S. Y síntesis de metabolitos esenciales, están las sulfonamidas, convierte aquí, el ácido fólico en su forma activa es el ácido tetrahidrofólico. Pero para hasta llegar ahí, primero es PABA, dihidroteróico, dihidrofólico, tetrahidrofólico. Inhibir uno de esos pasos, pues sin ácido fólico no hay síntesis de ácidos nucleicos ni de proteínas. Miren, aquí vemos mecanismos, por ejemplo, como las tetraciclinas, 4 ciclinas, ahí están las 4 estructuras cíclicas, miren, 3, 4, permite interferir de la unión codón-anticodón, ¿no? Para que no se dé la síntesis, a nivel de 30S. Por aquí tenemos aminoglicósidos, deforman el 30S para que no se pueda leer el RNA mensajero. El clorafenicol a nivel de 50S interfiere con la unión del enlace peptídico, ¿ya? Por aquí también vemos los macrólidos. Los macrólidos, ustedes saben que cuando entra el RNA mensajero, viene con las letritas, ¿no? De los codones para saber qué aminoácido se debe agregar. ¿Quién trae ese aminoácido? El transporte, ¿no? Y debe coincidir las letras del codón con su anticodón, ¿no es cierto? Y cuando la red de transporte trae el nuevo aminoácido para incorporar a la cadena naciente, primero llega al sitio A de aceptación. Luego hay un movimiento de translocación hacia el sitio P de prolongación, a la vez que la cadena se transfiere a ese nuevo red de transporte, ¿no? Ese movimiento de translocación del sitio A de aceptación al sitio P de prolongación, eso lo inhiben los macrólidos como la citromicina, claritromicina, eritromicina. Aquí está la síntesis del ácido fólico que les dije, ¿no? Sin ácido fólico no hay síntesis de base nitrogenada, ¿no? Purinas, primerinas, adenina, guanina, citosina, triminuracil. Sin ello no hay ADN ni ARN, y tampoco síntesis de aminoácidos. Por eso es fundamental para la supervivencia de la bacteria que lo sintetice. Y es increíble, es la verdad que como una sola célula no puede ser tan adaptable, tan compleja, ¿no? La verdad que es un milagro que no estemos asolados por superbacterias, ¿no? O sea, realmente es casi un milagro. En la naturaleza todo tiende un poco al equilibrio, ¿no? Para que sea circular los procesos, ¿no? Porque si todo se erradicara así de una manera tan drástica, pues ya problemático, ¿no? Siempre lo que ha extinguido la vida en la Tierra ha sido, o la mayoría de seres vivos, ha sido eventos cataclísmicos, no la naturaleza per se, ¿no? Bueno,
ahí está la polimicina B, como produce disrupción de la membrana celular, lo fragmenta, ¿no? Inserta esos residuos que lo ven ahí, desintegrando la membrana celular, ¿no? Esta es la nueva generación de antimicrobianos, de los cuales ya algunos se han incorporado. Esto es lo que les decía que hace poco, que en realidad tiene años, ya se conoce hace varios años, pero nunca, bueno, en realidad está como se esperaba tomando tiempo, ¿no? Lo interesante es que acá miren, estos mecanismos son completamente novísimos, ¿eh? Estos son mecanismos jamás vistos. Por ejemplo, perforar, crear poros para que altere la permeabilidad, ¿no? Despolarizar para que haya fuga de iones, formar barriles o vaporizar la membrana, ¿no? Para desintegrarla o afectar su permeabilidad, adelgazarla, oxidarla, vapolarla. O sea, los péptidos aquí, y estos son algunos nada más, porque hay muchos otros mecanismos. Entonces, esta es la nueva era, va a haber una nueva, tenganlo por seguridad, va a haber una segunda era dorada de la terapia antimicrobiana. Y esos van a ser los péptidos, ¿ya? Los antibacterianos de tipo o de origen peptídico. Así que aprendan los que todavía de ahora son sencillos, ¿no? Y en el futuro, y estos son solo algunos, porque son decenas de mecanismos, ¿ya? Una gran diversidad. Imagínense cómo hacerlo si saben farmacología, ¿no? Bueno, y si ustedes, algunos docentes, también van a dictar cátedra, te van a tener que aprender todo eso. Bueno, un poco comentar ahora la resistencia. Vamos a ver, porque mostramos ahí, ¿no? Mecanismo y ahora resistencia. Mecanismo de acción y ahora resistencia. ¿Cómo la bacteria se defiende de sus mecanismos? Bueno, ¿cuáles dijimos la semana pasada que son más difíciles de coberturar entre estos dos grupos grandes? Gran positivo y gran negativos. ¿Cuáles son más difíciles? Gran negativos. ¿Por qué? Porque tienen dos, ¿qué cosa? A diferencia de los gran positivos que solo tienen uno. Membrana celular, ¿cierto? Entonces, obviamente, hay más barreras que vencer para matar a una gran negativa, ¿no? Porque miren, la primera membrana, espacio periplántico, pared celular, otra membrana, ¿no? Entonces, son más barreras, más escollos. En cambio, la gran positiva, pues, no, solo uno. Pero hay una gran diversidad de mecanismos que ya lo hemos comentado, y ahí están los nombres de los antibacterianos por los cuales, por ejemplo, bombas que expulsan el antibiótico fuera. Se ha descrito para las tetraciclinas, quinolonas, prometilicol, beta-lactamina. La mayoría están, y casi todos se reiteran. La mayoría. O sea, digamos, las bacterias tienen para cada clase de antibacteriano más de una opción de resistencia. Y ahí viene el problema. Porque uno de ellos, recuerdan que para los estafilococos, como por ejemplo lográbamos inhibir esa penicilinasa con beta-lactamasa. Sí, pero ¿qué tal si este estafilococo cambia o muta su transpeptidasa, por ejemplo, la PBP? Listo. O sea, así le agregamos beta-lactamasa, no lo va a poder, ¿no?, contrarrestar. Entonces el problema está ahí, miren, que hay múltiples mecanismos de resistencia, y para el mismo tipo de antibiótico, más de un mecanismo de resistencia. Pero ¿cuál es el más común, el más generalizado entre, por ejemplo, los microorganismos de hospital? La producción de beta-lactamases. Por eso vamos a comentar también ese aspecto. Miren algunas cifras para que tengan una idea. Estreptococcus piógenes, por ejemplo, 17% todavía resistente a macrólidos. ¿Recuerdan cuánto les dije el mínimo para decir, sí que sí lo puedo usar en empírico? Menor de 20 ideal, dijimos, ¿no? Aquí en Perú en la práctica menor de 30. La OMS a Cido Salomón quedaban en intermedio, menor de 25. Si por ahí les viene un caso, ¿no? Bueno, el paciente viene con estos síntomas, ya, bueno, tiene una neumonía. Y dato, dice, se ha reportado en la comunidad una resistencia de ese piógenes amoxicilina del 32%. ¿Qué significa eso? ¿Que le puedo dar amoxicilina o no le puedo dar? No, pues porque ya más de 30 ya excedió tremendamente, ¿no? Y ahí está justamente, ¿qué 32? Es 40, miren.
Pero macrolio dijimos que sí dábamos, ¿no es cierto? Si no requiere hospitalización, decíamos, macrolio sería la primera línea, ¿no es cierto? Es que claro, cubre ese neumonio. El Haemophilus influenzae, cuando salieron las aminopenicilinas, antes de ellas se usaban las naturales. Haemophilus influenzae al inicio lo cubría. Haemophilus influenzae mataba, causaba epiglotitis, inflamaba la epiglotis y no pasaba aire. El paciente tenía que llegar a una emergencia y intubársele. No moría. Por eso se desarrolló la vacuna. Porque las vacunas hay para estas enfermedades que realmente mataban. Una simple, ¿no? O sea, era una infección de epiglotis nada más. Pero como por ahí parece el aire, era mortal, pues, ¿no? Entonces, cuando salieron las aminopenicilinas, arrasaban con Haemophilus influenzae, pero la peor de todas, la tipo B, rápidamente desarrolló. Miren cuánto es la resistencia ahorita, 40%. Perdón, sí, claro, 40%. Fluoroquinolonas, 40% también. Por ahí en el seguro he visto algunos pacientes que me han llegado que fue por faringitis, le dieron ciprofloxacino, sabiendo que puede ser Haemophilus influenzae. Como empírico es razonable. Sí cubre ese piógeno, este coco neumonio, incluso ese piógeno es parcialmente. Pero Haemophilus influenzae no. Y si yo sé que puede ser Haemophilus influenzae, como empírico debo cubrir lo más probables. Y este es uno de los más probables. Claro, después del S. piógenes, ¿no? Doy fluoroquinolonas, no tiene sentido, mucho menos las que no son respiratorias. La respiratoria sí es menor, ¿eh? Sí podría dar. Pero no se prefiere, pues, para no desarrollar resistencia, no es solo será para la neumonía. Neisseria meningitis. También la penicilina natural arrasaba con, ¿no? Cuando había, en ese entonces todavía había pues, epidemias de meningitis. Yo todavía recuerdo cuando niño hubo una epidemia aquí en Perú. Y se hablaba pues, en las noticias, ¿no? Le estoy hablando pues a finales de los 80, ¿no? Y sí, pues, ¿no? O sea, habían casos, incluso pues, algunos que hacían complicaciones, ¿no? Hipertensión, había quedado con secuelas. Por eso lo estamos explicando, ¿no? Es lo que ya hemos enseñado, por eso hemos hecho 3 horas de clase la semana pasada. De solo de casos, para enseñarles cómo resolver al final. Ya lo explicamos, ¿no? A veces viene, pero no tiene que lo que más usamos que son tratamientos empíricos. ¿Y qué se hace el tratamiento empírico? Basándose en el tema de la prueba. No, pero por eso hemos explicado, pues 3 horas hemos explicado. 3 horas hemos explicado. Imagínense, nunca avanzamos, nunca terminamos. Ya hemos explicado y es tarea hecha lo que acaba de preguntar. Bueno, Salmonella typhimurium también arrasada con Salmonella, incluyendo la que causaba la fiebre tifoidea. 25%. Todavía se usa. Salmonelosis todavía se puede usar. Gestantes, por ejemplo, ¿no? Son seguras las aminopenicilinas. Imagínense, una gestante con tifoidea. Y le podríamos dar, ¿no? Moxilina, ampicilina sobre todo. Pero miren Campylobacter, ¿por qué ese casito de diarrea inflamatoria, se acuerdan? Dijimos no fluoroquinolonas, que los boticarios suelen dar para diarreas, ¿no? No cubre Campylobacter. ¿Y quién sospechaba el Campylobacter, se acuerdan? ¿Quiénes comen qué? Carne de aves. Hicimos pollerito. Los muchachos hacen acto de presencia, no han captado nada, ¿qué pasó? Por eso damos los casos y le explicamos, porque esa es la aplicación práctica del conocimiento. Tienen que ir ya asimilando eso y afianzando. Al final de la diapositiva también está ahí las etiologías más probables. Está bien. El fin. Perdón, está ahorita en la PPT de la semana 16, ¿verdad? Ahí están todas las etiologías. En la PPT de la semana 16 ahí están todas las etiologías. Pero también lo vamos a explicar por aquí ahorita. Bueno,
Listo. Y así, ¿no? E. coli también. Si incluso la natural en un inicio lo cubría, imagínense las amino, lo cubría. Hoy por hoy no es buena idea, al menos no solo dar aminopenicilinas para infecciones bien gastrointestinales o urinarias. Tiene que ser con algo más, en este caso hidroarbitalactamas. Las fluoroquinolonas todavía cubren muy bien E. coli. Sí, o sea, cuando los boticarios dan fluoroquinolonas, no es que la mayoría no lo cubren, al menos E. coli, que es la más común, sí lo cubre. El problema es cuando es inflamatorio, no va a cubrir a Campylobacter. No se olviden, en empírico necesito saber, por eso la semana pasada les expliqué, y no solo expliqué el caso como estaba, sino variantes de ese caso. Y fuimos mencionando, por ejemplo, neumonía, sea ventilación mecánica, ¿qué germen dijimos que está involucrado? Bueno, ¿qué hacer contra la resistencia? Monoterapia, terapia combinada. Compañera me pregunta, ¿cómo sabemos qué germen? ¿Cómo saber? Bueno, asistiendo, estar atentos y aprendiendo lo que hemos explicado, ¿no? Ya lo hemos dicho. Es la respuesta. La semana pasada explicamos todo eso, ¿eh? Ya lo olvidamos. Están estudiando, tienen otros exámenes. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Es como si ustedes llegan a la hora del almuerzo y bueno, consumen su cena. Y la hora del break, su desayuno. Y la hora de dormir. Hay algunos que se levantan a medianoche a tomar su yogur. No es buena idea. No es buena idea. ¿No? Hay que ser humor y si no se crea un meandro y hay consecuencias. Ustedes estudian la hora que están en clase, ¿se dan cuenta? 3 horas hemos explicado los casos y qué germen y qué se hace. Y les dije, ¿qué pasaría si hubiera sido en el hospital? No hubiera sido en una canchita de fútbol. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera quemado? Dimos variantes. Todos esos casos, malas variantes, eso es lo que viene. Yo les podría traer los exámenes de los 10 últimos semestres y dirían que esos son los casos que vienen. Ya están explicados y resueltos. Bueno, terapia combinada obviamente es la forma de abordar. Ojo, puede que un germen, bueno, no hay mucho tiempo de explicarlo, pero en concreto miren ahí esos dos. Es como cuando en la cocina, ¿no? Si está sin sal, desabrido. Si le agregamos algo de sal, la cantidad exacta, según la receta, agradable. Si le agregamos más, salado, horrible. Aún más, impasable. O sea, tiene que ser en la cantidad suficiente. Miren, a veces, aquí le hemos dado dosis que alcanzan 2 mg de cada uno. Por aquí tenemos unos intermedios, miren. En cambio, si le damos 2 y 1/4, esa es la proporción exacta. Porque en todos los casos, todas las cepas respondieron a esta combinación. O sea, en medicina, más no necesariamente es mejor. Haber dado la cantidad exacta. Miren, usé menos del segundo fármaco. 1/4 nada más de mí. Es más, o sea, ni siquiera alcancé la concentración mínima eficaz. Pero como está combinado con el otro, es más activo que este, porque el halo es intermedio, este es un halote grande, ¿no? Logra erradicarlo. En cambio aquí es un halito pequeñito. ¿Se dan cuenta? O sea, por el digo es como en la cocina, ¿no? No, me gusta este ingrediente, a ver, hay que agregarle bastante. No va a saber igual, ¿no es cierto? Entonces, esto se hace con métodos de dilución. Aquí en Perú casi no usamos. Aquí estamos como en el siglo XIX, o sea, más de casi siglo y medio. Seguimos usando los mismos métodos en grandes hospitales, ¿no? Cultivando nuestra plaquita, ¿no? Ustedes les han hecho en microbiología cultivar placas Petri, ¿no es cierto? Así todavía trabajamos en los hospitales. En otros países se hace método de dilución y se mide esto y se puede. ¿Cómo podríamos hacer en una MIC, no? O sea, calcular, solo es con métodos de dilución. No es que no haya, sí lo hay, pero tienen que ustedes pedirlo y obviamente demora más, ¿no? Porque hay que testar varias concentraciones. Hay un método que en uno solo sale, que son métodos de microdilución, son computarizados, ¿no? Lamentablemente no, en privado hay, pero en hospitales, incluso los más grandes no tienen. Bueno, entonces las bacterias, ¿cómo se defienden? Bueno,
Hay múltiples mecanismos, pero este es uno de los más usados, sobre todo por las superbacterias. Beta-lactamasas. Hay por lo menos 4, por ejemplo, el primero es el famoso BLE, es uno de los más comunes, probablemente el más común de beta-lactamasa. Lo produce mucho el gran negativo, ¿ya? E. coli, por ejemplo. E. coli produce BLE. BLE significa beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué significa eso? Que puede degradar varios beta-lactámicos, ¿ya? Varios beta-lactámicos. Entonces, este es un problema porque pues los beta-lactámicos son entre los que más usamos. Bueno, el C, bueno, este es medido por plásmidos, ¿no? El A, que es la BLE. El C es la clase C es el AMP-C, el segundo más común. ¿Ya? También lo producen sobre todo gran negativas, les hace resistente sobre todo con las cefalosporinas. La clase D, de oxacilina, ¿no? La penicilinas antistafilocócicas, ¿ya? También está codificado por plásmidos estos que pueden transferirse de una bacteria a otra. Y por cromosoma contra los carbapenems, ¿no? La clase B, que son metabenzimas. Estas son enzimas que degradan a los antibacteriales, o sea, los produce quien la bacteria. ¿Cómo cubrir, por ejemplo, como son las dos más comunes, cómo cubrirlo? Miren, la semana pasada cuando discutimos sobre todo los intrahospitalarios dijimos, hay que cubrir qué gérmenes en intrahospitalario. No vinieron pues la mayoría, ¿no? Ese es el problema, pues. Si han estudiado la semana de examen, poco vinieron recién a dar examen. Okay, ese es el problema, muchachos. El tiempo no lo podemos tirar, pero sí lo podemos organizar. El final se va arrastrando, como les digo, vacíos. Mars y Pseudomonas. Cuando hablamos de Pseudomonas, pues algunos acá se aventuran de frente carbapenems. Miren, carbapenems, como van a ver, no hay ninguno que cubra a los dos simultáneamente excepto carbapenems. Por ejemplo acá, BLE. BLE quizá es la más fácil de cubrir. Porque básicamente, ¿cómo vivimos a la BLE? Con un inhibidor beta-lactamasa. La simple amoxicilina con el clavulinato lo puede cubrir. Ampicilina, sulfatán también. Y penicilinas antipseudomonas como piperacilina también lo cubre porque tazobactam es inhibidor beta-lactamasa. O sea, la BLE no es difícil de cubrir, las productoras de BLE. ¿Ya? Una penicilina, un tipo de penicilina más inhibidor beta-lactamasa lo cubre, pero no puede cubrir AMP-C. Las cefamicinas, ¿a qué generación de cefalosporinas pertenecían estas, se acuerdan? Segunda generación, cefamicina, cefoxitina, cefotetán. Estas cubren nuevamente a BLE, pero no cubren a las productoras de AMP-C. La tercera generación no cubre ninguna. Hay la cuarta que es antipseudomonas, ¿se acuerdan? La quinta era antimasa. La cuarta es antimasa. A BLE puede que cubra, puede que no, depende. Por ejemplo, E. coli generalmente lo pueden cubrir, pero por ejemplo a Enterobacter no. AMP-C sí lo cubre. La cuarta generación sí cubre AMP-C, pero va a haber casos de BLE que no lo va a cubrir. O sea, no es la que mejor cubre ambas. ¿Cuál es el único que cubre ambas simultáneamente? Carbapenems. ¿Ya? Aquí está, miren. Carbapenems cubren tanto a productoras de BLE como a AMP-C. Pero, por ejemplo, no cubren a las del grupo C, ¿no? Al grupo B, MBL, ¿no? C, OXA, no lo cubre. KPC, tampoco ese no salía en el anterior grupo, que es otro grupo, ¿no? No tiene una letra, pero es un grupo. Estos son los peores. Este es el peor grupo. ¿Cuál está ahí? Pseudomonas. Y Pseudomonas está ahí, pero ojo, también produce BLE y puede producir BLE y AMP-C, Pseudomonas. Pero está en el grupo KPC, ¿no? Junto con Klebsiella, ¿no? Citrobacter, ¿no? Porque está entre las más recalcitrantes. Producen carbapenemasas. ¿Cómo lo va a cubrir carbapenemas? Producen una enzima que degrada los carbapenemas. Ahí, cuando un paciente llega con eso, usualmente es pan resistente.
Yo he tenido algunos casos de, sí, paciente, recuerdo mucho una paciente con neumonía, tenía Pseudomonas panresistentes, no había nada que, al menos como terapia, no había nada que lo cubría. De todas maneras le indicamos tratamiento, ¿no? Sobrevivió algunos meses, eventualmente se complicó. Muy bien, ¿cómo van a ustedes argumentar el uso de antibacterianos en el examen final? Con información del perfil de los agentes, ya sabiendo y demostrando qué es el uso racional de antimicrobianos. Y es que en nuestro país ese es un problema. ¿Por qué? Porque a pesar que el data sí se cuenta con la data, yo no sé por qué el MINSA simplemente, así como hace con los certificados de función, de nacimiento, que al toque, ¿no? Se tiene que hacer el documento y se hace digital. Entonces, por un lado, se imprime para darle al paciente o los familiares, y ya también está en la base de datos del MINSA a nivel nacional y lo podemos consultar, ¿no? Yo no sé por qué no hacen eso también con los laboratorios hospitales, que ellos llenen información en la base de datos del MINSA para que se pueda luego esa data consolidar y sepamos de qué se están enfermando nuestros pacientes que viven con neumonía, con ictus, con sepsis, de qué y cuál es su patrón de sensibilidad a resistencia. Y esa información está, pero pues aquí, incluso en instituciones privadas, ¿no? Yo pedí vacaciones, he regresado y estoy desprogramado. Es como si tengo 2 clases nomás. Solo esta clase tengo que aparece en mi sistema, la de práctica de los sábados. O sea, le mandamos a soluciones, me dicho, ya está. ¿Ya está qué? No sé si no han entendido, lo hemos puesto en ruso, no sé. O sea, es increíble cómo trabajamos, lo ineficientes que somos, ¿no? Hasta yo podría hacer un algoritmo para que eso sea automático, que no soy programador. Es muy sencillo. Hasta ahora hay inteligencia artificial que te dice, no, crea una... Power Apps, por ejemplo, es parte del paquete que ustedes tienen gratuito de Microsoft, que les permite instalar Office. También pueden instalar Power Apps. Permite hacer aplicaciones. O sea, no es difícil, pero... Ahora tengo que hoy día, no he esperado hoy día a ver si aparece, no, sigue. Y ellos han respondido, ¿qué han solucionado? ¿Qué habrán solucionado? ¿Qué habrán hecho? Los administrativos, ellos, y en buena hora, ¿no? Ellos van a perder los puestos con la inteligencia artificial. Y que busquen otra cosa, pues algo que les guste, por eso que no les guste. Es increíble lo mal que trabajan. Tengo que estar mandando documentos y quitando el tiempo a varios, ¿no? Porque yo le mando a mi supervisor, al que corresponde, al otro y al otro, las soluciones, ¿quién lo verán? Listo. Ya lo escalamos, ¿a quién lo habrán escalado? Bueno, listo. Lamentablemente no tenemos esa data. Si tuviéramos esa data, estos etiologías probables que les he dicho es en base a lo que generalmente es y afortunadamente similar en otras latitudes. Lo ideal sería que manejemos nuestra propia data porque no necesariamente va a coincidir siempre, ¿eh? Porque, por ejemplo, viene un paciente con sintomático respiratorio en Estados Unidos, pues si no tienes factores de riesgo, no es migrante, no es adicto, no tiene riesgo o no tiene VIH, ¿por qué tiene que pensar que es Helicobacter tuberculosis? Acá sí. Acá en todos los servicios de un hospital siempre tiene que estar tuberculosis. Te dirán, un oftalmólogo no debe estar sospechando tuberculosis. Claro que sí, yo he visto casos de uveitis tuberculosa. Un oftalmólogo va a encontrar casos de tuberculosis, un nefrólogo de riñón, un gastroenterólogo en estómago. O sea, aquí tuberculosis tiene que estar entre las etiologías a valorar. En piel, los dermatólogos no ven tuberculosis. Claro que ven tuberculosis, aquí en nuestro país hay demasiada tuberculosis cutánea. Pero obviamente va a haber diferencias. Entonces necesitamos esa data, pero lamentablemente no. Ustedes cuando trabajan en un hospital visiten su oficina de epidemiología, ellos sí tienen esa data. Yo no sé dónde está esa data, para qué lo recolectan.
será para que ganen un sueldo nada más, ¿no? Como decía González Prada, aquí somos ensayistas, fingimos que somos eso, pero no lo somos. Entonces, si fuéramos realmente académicos, ¿no? Trabajadores de salud, ¿no? Tratando de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, haríamos nuestro aporte con esmero, ¿no? Bueno, digamos, lo que les he dicho puede que sea distinto, de repente en un hospital, otro hospital, cuando sean residentes, no se encuentren diferentes. Es porque realmente puede diferir. Pero bueno, por ahora le vamos a hablar en base a lo que le hemos explicado la semana pasada, en cuanto a etiología se refiere. Pero para argumentar el perfil del fármaco, claro, según lo que estamos explicando. ¿Hasta qué hora tenemos, muchachos? 2:30. O sea, ya nos queda 13 minutos. Bueno, reciente aparición de resistencia, perspectivas de obviamente eso que ya hemos explicado. ¿Qué hay que conocer? Estructura química, bueno, hemos hablado de los betalacámicos, ¿no? Por ejemplo, el clorafenicol tiene cloro, fluoroquinolonas tienen flúor, aminoglicosio, su nombre lo dice, amino, o sea, NH2, ¿no? Tiene su molécula, glucósido, residuos de azúcares, ¿no? Glicopéptidos también, por ejemplo, sabemos, son cadenas peptídicas con residuos de azúcar, ¿no? Lipopéptidos, cadenas peptídicas con residuos de lípidos, etc. Y eso pues nos ayuda a recordar aspectos del perfil también, ¿no? Por ejemplo, tetraciclinas, eso nos permite recordar que pueden unirse al interferir con la unión codón-anticodón, ¿no? Los beta-lactámicos nos permite recordar que el anillo beta-lactámico inhibe la transcriptidasa y a su vez nos permite recordar resistencia porque sabemos que si muta esa proteína pues ya no se puede unir, ¿ya? Y también nos hace recordar el mecanismo de acción porque esa transcriptidasa normalmente ayuda a la síntesis de peptidoglicales y si yo lo inhibo obviamente afecta la síntesis paracelular. O sea, miren, solo recordar el nombrecito beta-lactámico recordamos tantos aspectos del fármaco, ¿se dan cuenta? Hay que saber la actividad bacteriana, actividad antibacteriana, claro, el espectro sobre todo, ¿no? ¿Qué cubre? Gram-positivos, gram-negativos, atípicos, anaerobios, micobacterias, ¿qué cubre? ¿No? Farmacocinética, por ejemplo, las penicilinas naturales, no hay casi oral, ¿por qué? Porque son lábiles y medio ácidos, inactivos. RAMS, alergias, ¿no? Neutropenia, granulocitosis, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, entonces hay que saber. ¿Cuáles dijimos eran los más neurotóxicos, se acuerdan? Cuando discutimos ITU mencionamos estos fármacos. Y por eso se contraindicaba en gestantes, ¿se acuerdan? Fluoroquinolonas. También el cotrimoxazol, pues quien iba a hacer el fólico, una gestante no le da el fólico para evitar las malformaciones del tubo neural. Primer trimestre no tengo que dar, etc. Resistencia bacteriana, bueno, hemos dicho, su clínico también, ¿no? Jesús en neumonía, Jesús en faringitis, ¿no? Etc. Tengo que ver la etiología del patrón de la resistencia. Ya al inicio muy bien respondieron a las aminopenicilinas, la hemófilis influenzae. Entonces, ¿puedo darle neumonía? No, antes, ahora ya no. Mucho más en Perú. Espectro, bueno, que cubre eficacia. La promicina cubre extremadamente bien germinales gram positivos que están involucrados en el cuadro respiratorio. Sí, pero en pulmón no sirve. ¿Por qué? Porque lo inactiva el surfactante, ¿se acuerdan? Tolerancia, bueno, evidentemente tiene que ser bien tolerado. De lo contrario no lo vamos a poder usar. Costo es importante. No, tiene una faringitis, no, tiene una heridita en la mano, denle vancomicina. No pues, o sea, vancomicina es tercera farmacia, ¿no? Hay que ver también ese aspecto, ¿no? Vía de administración, pues vancomicina aquí en Perú solo hay intravenoso, tendríamos que hospitalizar al paciente. Por una heridita, no, eso no se hace. Ahí están justo los gérmenes, según los grupos que hemos dicho, no gram positivos, gram negativos. Entre los gram positivos, pues destacan los cocos, los que forman racimos como el estafilo, los que forman cadenas como strepto,
Pero también hay bacilos gram positivos. Recuerden que los bacilos generalmente los recordamos como gram negativos, pero también hay gram positivos. ¿Cuáles sobre todo? Los anaerobios, ¿no? Los clostridium. ¿Recuerdan qué problema era difícil que dijimos? Colitis pseudomembranosa, ¿no? Muchos antibacterianos de amplio espectro hacen que se produzca eso. ¿Por qué? Porque radican a la competencia y se quedan estos, ¿no? Pero también hay aeróbicos como listeria. Listeria sospechen en nefrópatas con cuadros sépticos, ¿ya? Si viene un caso nefrópata con cuadros sépticos, listeria. Es una gran positiva. ¿Cómo se cobertura? Con antibacterianos ciscuando. Para ajustarlo ahí. Ah, ya, ok, de acuerdo. Gracias. Oye, gracias. Muy bien. Yo lo he puesto frío. Me imagino que tiene detectores de temperatura, ¿no? Detectar que está muy... O sea, en la red me refiero que ellos tienen lo que consolidan, ¿no? Y me han dicho, no, está muy... Estamos horneando. No, pero sí está un poquito tocado. Ahora van a salir y van a ver cómo se va a sentir. Va a sentirse más frío que nunca. Bueno, bacilos antrásicos en esto se utiliza para bioterrorismo, ¿no? Enfermedades casi no hay. Por ahí ya no se escuchado mucho, pero había cartas en Estados Unidos, habían mandado hasta el presidente una carta con las toxinas, ¿no? Del antrax. Bacilos antracis. Corynebacterium, difteria, esto sí producía muerte. Se formaba una membrana hubo un brote, ¿no? En plena pandemia, se acordarán, casos importados después de, creo, 2 o 3 décadas que no había habido casos en Perú. Por la mala cobertura de vacuna, pues suspendió la vacuna. Vinieron con los migrantes, ¿no? Llegó 2 o 3 muertes hubo. Por eso una infección en la que se forma una membrana y esa membrana no deja pasar el aire. Sí, sí. Te dirán, pero ¿por qué no lo sacan la membrana? Porque sería desprenderlos, está tan firmemente adherido que tendríamos que desprender los tejidos, imagínate. El paciente moría, por eso hay vacuna. Clostridium, bueno, y de los ramificados, bueno, nocaria, actinomyces, son más inmunodeprimidos, pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? De Staphylococcus, recuerden aquí el Viridans, el Mutans, caries, ¿ya? Caries. ¿Se da antibacterianos para caries? No usualmente. Higiene, ¿no? Remoción de placa en odontología. No se olvide, caries no necesariamente necesitan antibacterianos, a menos que haya habido un procedimiento, o sea, como profilaxis. ¿Qué es lo que más usamos? Aminopicilina, son estreptos, ¿recuerdan? Aminopicilina, ¿qué? Amoxicilina, ampicilina, es lo que se puede dar. Cuando ha habido procedimiento. Lo usual es higiene, remoción de caries, curaciones y enjuagues, ¿no? ¿Ya? Antibacterianos solo en profilaxis cuando ha habido procedimientos con extracciones, endodoncias, drenaje de abscesos, etc. Si hay abscesos dentarios, eso siempre se trata. Streptococcus pneumoniae, su nombre lo dice, neumonía, pero también dijimos sinusitis y otitis, ¿ya? Son la primera causa. Esos tres, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhae. Los tres causas son las más comunes de neumonía, tiria en la comunidad, sinusitis bacteriana y otitis media aguda. Después están los beta hemolíticos. Ahí lo que más nos interesa es el piógenes, es el 50% de faringitis. En faringitis es distinto que neumonía, sinusitis y otitis. Ahí el 50% cuando es bacteriana es por ese piógenes, y después están el resto. Pero no se olviden que en faringitis, rinitis, lo más común es viral. De cada 4 casos, 3 son virales. De modo que antibacteriano se supone solo en la cuarta parte. Pero de esa cuarta parte, la mitad es ese piógeno. ¿De acuerdo? Luego están los estreptococos no hemolíticos, los que crecen en medios concentrados, salinos, ¿no? Enterococo. ¿Esto en quién sospechan? Quienes han sido sometidos a procedimientos en vías biliares, como por ejemplo pancreato, coledo, correctoendoscopía, más conocido como CEPRE, ¿no?
colédoco, pancreato, retroendoscopia, su nombre lo dice, ¿no? Vamos al colédoco, pero tenemos que entrar pues como endoscopia, ¿no? Llegamos al colédoco, para entrar al colédoco tenemos que dilatar el esfínter de Oddi. ¿Y por qué queremos entrar al colédoco? Porque ahí puede estar enclavado un cálculo, obstruyendo. Si hay obstrucción puede haber una infección, una colangitis que puede ser grave, incluso puede matarlas. Yo tengo que remover, puede haber pancreatitis también. Yo tengo que remover el cálculo, y eso se hace con una endoscopía, pancreato, colédoco, retroendoscopia. Pero al entrar he tenido que pasar por boca, esófago, estómago, duodeno. Y ahí está el problema, puedo arrastrar gérmenes. Esto es enterococo. ¿De acuerdo? Entonces, Enterococcus fecalis y varices. Esta es otra bacteria gran positiva que puede convertirse en superbacteria. O sea, ahora son dos, MRSA y enterococo. Generalmente todo lo que cubre MRSA, ya damos por descontado que cubre enterococo, pero al revés no. ¿Ya? O sea, no todo lo que cubre enterococo cubre MRSA. Porque recuerden que MRSA dijimos está en el extremo, ¿no?, de los gran positivos. Entonces, Enterococcus fecalis, por ejemplo, vancomicina obviamente lo cubre, pero puede desarrollar resistencia, no olviden. ¿Ya? O sea, puede ser resistente a vancomicina. ¿Qué pasa si desarrolló resistencia a vancomicina? Bueno, le puedo dar aminopenicilina con hidroxylatamasa o penicilinas anticedomonas, como peracilina trazolotana, ¿no? Luego tenemos los tafilos, bueno, MRSA ya lo conocen, infecciones de piel sobre todo, pero MRSA puede estar en cualquier sitio, ¿eh? Hay meningitis, neumonía, artritis séptica, pericarditis, endocarditis. O sea, MRSA Staphylococcus aureus puede estar en cualquier parte del cuerpo. ¿En quiénes, por ejemplo, puede causar así infecciones diseminadas? En usuarios de drogas parenterales, heroína, ¿no? Se inyectan y ahí arrastran, pues un drogadicto pues no está haciendo todos los procedimientos, ¿no?, de asepsia, antisepsia, incluso reusan agujas, etcétera, ¿no? Y más cuanto más afectados están por la drogadicción, ¿no?, la dependencia. Y ellos inoculan, pues, se inoculan la bacteria. El epidermidis, recuerden, portadores de sonda vesical. Por eso la sonda vesical máximo debe mantenerse por 5 días. Idealmente, o sea, depende, hay pacientes que son portadores crónicos, ¿no? Entonces hay que recambiarlo cada 5 días. Algunos incluso a la semana, dice, pero lo ideal es 5 días. De los gram negativos, pues bacilos son los más comunes, tanto los fermentadores como los no. De los fermentadores, por ejemplo, de los rápidos como E. coli, Klebsiella, Enterobacter, y de los lentos como Citrobacter y Serratia. De los no fermentadores, pero que con actividad oxidasa, Pseudomonas. ¿Ya? Los de allá, los fermentadores, recuerden que esos son, ¿qué infecciones causan? Sobre todo gastrointestinales y urinarias, ¿cierto? Pseudomonas, al igual que MRSA o Staphylo, en cualquier sitio puede estar. Cualquier Pseudomonas puede dar infecciones pues, en el ojo, en el oído, donde sea, ¿ya? Pasando por neumonía, sepsis, piel, sistema nervioso central, todo el cuerpo. No se olviden que este es flora en el conducto aditivo externo, ustedes hasta 60% lo tienen, pero mientras no se ponga antibiótico no pasa nada. Pero en un entorno hospitalario sí se transforma Pseudomonas. Las productoras las que no tienen actividad oxidasa, pero son productoras de ácido sulfídrico, la salmonella, proteos, también gastrointestinales sobre todo, ¿no? Proteos, bueno, también urinario. Y las no productoras de ácido sulfídrico, Shigella y Yersinia. Shigella, ¿qué producía? ¿Se acuerdan? Era la primera causa de que dijimos. Diarrea inflamatoria. ¿Requiere o no requiere antibacterial? Sí, sí. Macrolio. Y Campylobacter. Yersinia, Yersinia pestis, por la peste negra. Aquí en Perú es endémico en el norte, ¿no? Yo tuve un colega que falleció de mi universidad, ¿no?, de la Nacional Trujillo, falleció un colega con neumonía bubónica.
en su internado. Es casi siempre mortal cuando se transmite por vía aérea. No solo se transmite por la picadura, las pulgas, ¿no? Sino de las ratas, ¿no? También por vía aérea, y quienes ya tienen neumonía. Y luego tenemos las que tienen forma de coma. Ahí están pues Campylobacter jejuni, que recuerden carnes de ave mal conservadas, ¿no? Es resistente a quinolonas, que ahí no hay nada que hacer con las fluoroquinolonas. Al ácido anilísico, si es una quinolona, dijimos que sí, ¿no? Porque casi no se usa y no ha habido mucho desarrollo, pero fluoroquinolonas no lo cubren. Sí lo cubren macrólidos, sí lo cubren cefalosporina de tercera generación, y esas son las opciones. Diarrea inflamatoria, segunda causa después de Shigella. Desarrollo medio alcalino, vibrio cólera, ya saben que produce cólera, una diarrea acuosa que puede ser mortal en 4 horas. Y los productores de ureasa, el HP, el Helicobacter pylori, que también ya lo han visto en el bloque último. Luego están los cocobacilos. Miren, recuerden que gran negativa sobre todo bacilos y gran positivo sobre todo cocos. Acuérdense que el intermedio es como si tuviera como parte de gran positivo gran negativos. En cuanto a mnemotecnia, eso les va a hacer recordar, porque miren, ahí están. Bueno, si son bacilos, ok, son gran negativos generalmente, ¿de acuerdo? Pero es cocobacilos. Entonces quiere decir que comparten características de ambos, ¿ya? Como que de gran positivo, son gran negativos, pero comparten características de ambos. Por ejemplo, Haemophilus influenzae, el hecho de que sobre todo causa infecciones respiratorias. Ustedes no van a encontrar infecciones ginecológicas por Haemophilus influenzae, sobre todo tipo. Casi siempre son respiratorias, ¿ya? Bordetella pertussi, también casi siempre respiratoria. Causaba la tos felina, como su nombre lo dice, causaba una tos bastante exigente, incluso dejaba como secuela. Ya la infección pasó y el paciente se quedaba con secuela. Una tos espasmódica, sí, que hasta podía ser vomitar. Pasteurella multosa, son mordeduras. ¿Se acuerdan que en el caso del niñito le hicimos variante mordedura? Nos dijimos, bueno, si es mordedura ya no solo hay que cubrir gran positivos, estrepto y estafilo, sino también gran negativos como Pasteurella. Ahí está, Pasteurella. Presente en boca de animales, tanto domésticos como salvajes. ¿Ya? Y anaerobios, ¿no? Bueno, Brucela causa la fiebre malta o brucelosis. Aquí en Perú sí hay en zonas de producción lactífera, ¿ya? Arequipa, Cajamarca, ahí todavía se ve. Sobre todo quienes tienen así su negocio artesanal, no industrial. Quienes preparan queso, ¿ya? Como su nombre lo dice, básicamente hay síntomas febriles, ¿no? O sea, una fiebre de alto grado, sobre 39 usualmente, malestar general, polimialgia, hipotraquia, cefalea, ¿no? No hay un síntoma específico, un lugar, digamos, o un aparato, un sistema claramente, usualmente la sintomatología es general, paro febril, básicamente. Y tularemia causada por Francisella tularense. Aquí no se ve esto en Perú, en Norteamérica sí, en peladores de conejos. Ahí al pelar conejos se inocula. Tampoco ya no consumen mucho conejos, así que bueno, es la población que vive en zona urbana, ¿no? Que ahí en los Apalaches, por ejemplo, mucho todavía se ve tularemia en la población rural, ¿no? Bueno, más ahora lo ven como mascotita ya, pero sé de unos peruanos que comieron conejito por ahí. Allá los animalitos que llegan al jardín, ¿no? Como en películas de Disney, ¿no? Ustedes han visto videos, seguro, hasta osos, ¿no? Y nadie los mata, pues. Bueno, hay algunos que son cazadores que sacan su permiso y todo, ¿no? Pero generalmente pues llegan al jardín por ahí y a lo mucho lo rehuyen, ¿no? A veces comen las verduritas del jardín, hay algunos que sí, pero no lo pueden matar, es casi como matar a un ser humano. Así como acá que están ya apresando a quienes maltratan, ¿no? Allá es más drástico todavía. Incluso con los árboles, ¿no? Tú no puedes instalar, así en tu jardín, no, pero en mi jardín no podía instalar.
de multa, ¿no? $3.000, $4.000, $5.000 por talar un árbol. Bueno, diplococos ahora. Diplococos, como su nombre lo dice, son dos cocos. ¿Ya? Hay cuatro neisseria, las famosas neisserias, pero hay neisseria que no utilizan maltosa como la Neisseria gonorrhoeae y la Moraxella. Moraxella, ¿dónde nos recuerdan? Tercera causa de qué? Neumonía, sinusitis y otitis, no se olviden. Streptococcus pneumoniae y Monopolis y Moraxella. Así estuvimos la semana pasada y miren cómo ya lo olvidaron. Y la Neisseria meningitis, su nombre lo dice, causa meningitis. ¿Ya? Es un cuadro con signos meningios. Signos meningios son los signos de Kerning y Brusinski. ¿Ya? Básicamente lo que se hace al paciente, por ejemplo, es flexionar el muslo, ¿no? Hacia arriba, y el paciente entonces tiene que flexionar el cuello. La rigidez también en el cuello, está rígido el cuello, ¿no? Entonces se sube, ¿no? Y luego se baja, el paciente va para aliviar la tensión porque le va a producir cefalea, flexiona el cuello. La rigidez y nuca, esos son signos meningios. ¿Y dónde se identifica usualmente la presencia de leucocitos y aumento de bacterias? En el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahí ahora hay pruebas moleculares, ¿no? Uno hace la función lumbar y rápido, en el mismo día ya tenemos qué germen es. Por la gravedad del cuadro, usualmente ahí se da un tratamiento específico. No es que esperemos 3 días, sino que se hacen métodos más inmediatos, moleculares o inmunofluorescencia, inmunoenzimática, de modo que rápido tengamos el resultado y demos una cobertura, porque es grave, es una infección del sistema nervioso central. Ahí, reitero, preferimos dar un tratamiento específico. Bueno, todo esto son granitías, hemos mencionado las infecciones, o sea, todos estos casitos que hemos puesto pueden plantearse, ya saben. Estos son los atípicos, todos son granitías, pero nos interesan que son atípicos. Cumplen sus propias reglas, y ahorita lo vamos a resumir. Bueno, incluye el Mycoplasma pneumoniae, rickettsias. Ahí se han equivocado, han puesto Mycobacterium leprae, no es un atípico, es una micobacteria. ¿Ya? Pero sí Mycoplasma pneumoniae, Uraplasma neolítica. Mycoplasma hominis también. Clamidia pneumoniae, su nombre lo dice, también causa neumonía atípica, recuerden. Las rickettsias, el tifus exantemático, el tifus epidémico, son infecciones febriles y con lesiones en piel. ¿Ya? Coxiella burnetii, ¿ya? Y que produce la fiebre Q. Legionela, algunos también incluyen a legionela, ¿no? Y después está clamidia pneumoniae, como les dije, que causa neumonía típica, y clamidia trachomatis, que causa la clamidiasis ITS, ¿no? La citacosis, bueno, por ejemplo, aquí que gente que los alimenta las palomitas y proliferan las palomitas, ¿no? Estos transmiten la citacosis, ¿no? Cuadro sutil. Ahí está el espectro, ya. Esto ya lo habíamos descrito la semana pasada, pero lo vamos a recordar. Penicilina natural, penicilina G y V, ¿no? Como ven, su espectro era básicamente gram-positivo. ¿Por qué no está todo el ancho? Porque no cubre estafilo. ¿Por qué no cubre estafilo? Porque estafilo produce penicilinas. Para eso salieron las aminopenicilinas. No las han dibujado, pero más o menos estaría un poquito más grande y un poquito más acá gram-negativas, ¿no? Porque cubre salmonella, E. coli, ¿no? Neisseria, Haemophilus, bueno, cubre algunas, no todas, pues. Las antistafilocócicas cubre, es así, está todo el ancho de gran positividad. ¿Por qué? Porque sí cubre estafilococos, ¿no es cierto? Pero no se olviden que es un poco débil con estreptococo. O sea, lo han puesto todo, pero como amplió su espectro de estafilo, se debilitó con el estrepto. Quiere decir que si alguien tiene una faringitis, no le podemos, supurativa, ¿no? Por ese piógeno no le podemos dar diclofenac. Pero si es de piel, sí, porque es más probable que sea estafilococo. ¿De acuerdo? Entonces, las antistafilocócicas no se utilizan para cubrir estreptos, pese a que sí los cubre, pero no los cubre bien, porque más se ha hecho fuerte con los estafilos. ¿De acuerdo?
Las aminopenicilinas, miren qué pasa cuando lo combino con ioretalatamasa. O sea, esta regla aplica tanto para moxiclavo como ampicilva. Ya no solo va a cubrir gram positivas, excepto estafilo y algunas gram negativas, sino va a cubrir todas, incluyendo estafilo y todas las gram negativas. Pero no incluye a la pseudomonas. Recuerden que les dije, cuando ustedes repasen que algo cubre gram negativos, inmediatamente pregúntense si incluye o no la pseudomonas. Porque es una gram negativa que no todos los que cubren gram negativas lo cubren, ¿cierto? Luego tengo que también cubre enterococos. Por eso les dije, quienes desarrollan resistencia a banco, ¿qué opción tenemos? ¿No? Darle aminopenicilina con ioretalatamasa. Ahora, la penicilina de pseudomona, su nombre lo dice, cubre pseudomona. Y si cubre pseudomona, la regla es fácil. Cubre también gram positivo y gram negativos. Y además le alcanza para una superbacteria gram positiva, enterococos. Pero no le alcanza MARSA. Recuerden que les dije que por mnemotecnia, si algo recuerdan que cubre pseudomona, dando por descartado que cubre MARSA y viceversa. ¿Entiendes? Porque no hay ninguno que cubra los dos simultáneamente. Y un plus también, miren, aparte de enterococo, también cubre anaerobios. ¿Ya? Luego tenemos las cefalosporinas. Aquí están las 5 generaciones. La primera, su fuerte gram positivos. Pero no se olviden que, si bien aquí no sabe que cubre gram negativos, cubre una gran negativa importante. ¿Cuál era esa? E. coli, dijimos. Por eso por ahí algunos con ITU recurrente, que tiene 3 o más episodios por año, se llama recurrente, le dan a veces cefalexina, que es de primera generación. ¿Pero por qué si su fuerte es gram positivo, si no cubre gram negativos? Bueno, no cubre gram negativos, pero sí E. coli, excepto E. coli, ¿de acuerdo? Pero si es una infección grave, no, porque su fuerte, como ven, es gram positivo. Segunda generación cubre algunas gram negativas aparte de las gram positivas. Y esto incluye estrepto y estafilo, ojo. Pero hay un subgrupo, las cefamicinas, que en su momento dijimos, ¿no? Cubre anaerobios y además productoras de play. Tercera generación cubre gram negativas, pero no. Y bueno, y también gram positivos, pero más fuerte gram negativas, pero no incluye pseudomonas. La cuarta incluye pseudomonas. Pero como se hizo fuerte con pseudomonas, pseudomonas, entonces obviamente cubre gram positivo, gram negativo también. Ceftazidima es una de tercera, pero que cubre parcialmente pseudomonas. Lo usan si es que no tienen otra opción, pero no es para definitivo, no esperen resultados espectaculares porque este solo cubre parcialmente. Algunos dicen, no, dale ceftazidima. Ceftazidima no es lo mejor para pseudomonas, su actividad es solo parcial. ¿Ya? Ceftarolina, bueno, este sí cubre MARSA. Y si cubre MARSA, obviamente cubre enterococo. Y claro, gram positivo, gram negativo. Los carbapenems, sus fuertes gram negativos, incluyendo pseudomonas, excepto uno, ertapenem, no cubre pseudomonas, rompe la regla. Pero también cubren anaerobios y son los únicos, miren, los únicos que cubren AMC son estos. Son los únicos que simultáneamente cubren pseudomonas, productoras de Bley y productoras de AMC. No hay otra clase. ¿Ya? Luego tenemos las fluoroquinolonas. Las primeras fluoroquinolonas que salieron, las que no son respiratorias, las comunes, como ciprofloxacino, cubrían gram negativos incluyendo pseudomonas. Y si cubre pseudomonas, la regla nos dice que debe cubrir gram positivo gram negativos. Pero bueno, esto lo cubren parcialmente. No lo usamos usualmente para infecciones por gram positivas, más que en conjuntivitis bacteriana. Es el único caso de infecciones por gram positivos que sí, preferimos fluoroquinolona. Y también en oído, ¿ya? Oftalmológico y otológico. Ahí sí pueden utilizar fluoroquinolonas para infecciones por gram positivos, pero generalmente este lo usamos para tratar infecciones por gram negativos, o sea, gastrointestinal, urinario, incluyendo pseudomonas. ¿De acuerdo? Ahí lo vemos claramente. Incluyendo pseudomonas. Pero entonces, ¿cuál nos sirve bien para cubrir gram positivo? Bueno, tuvieron que salir las respiratorias. Levofloxacino, moxifloxacino. Aquí hay una diferencia entre ambos, miren. ¿Cuál es mejor? Obviamente levofloxacino, porque cubre incluso pseudomonas. Moxifloxacino tiene un plus, sin embargo, cubre anaerobios. O sea, ya no cubre pseudomonas moxi, pero sí cubre anaerobios, lo que no lo hace levofloxacino. ¿Ya? Estos que están así parciales porque no cubren difíciles, ¿ya? Hay en anaerobios. De los anaerobios hay que diferenciarlos de boca, nos interesan mordeduras, y en intestino nos preocupa que puedan dar colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile.
Los que no cubren difícil están ahí la barrita incompleta. ¿Ya? Vancomicina, esto es un glicopéptido. Recuerden que estos también los llamamos como no beta-lactámicos, porque beta-lactámicos son las penicilinas, las cefalosporinas, los parapenens y por acá los monobactámicos, como el astreonam. ¿Ya? Entonces, inhibe la síntesis pared, recuerden. Los que hacen lo mismo, pero no tienen anillo beta-lactámico son estos. Los glicopéptidos, lipopéptidos, ¿no? Lipiarmicinas, combinacionina. Estos cubren, como verán, su fuerte, ¿cuál es? Los gram positivos, incluyendo MARSA. ¿Ya? Y obviamente incluye también enterococo y, por supuesto, los gram positivos sensibles, con más razón. Lincosamidas como clindamicina, este incluía la lincomicina y clindamicina, ¿no? La lincosamida. De la cual lincomicina dijimos casi no usamos porque es la que más riesgo tiene de causar colitis membranosa, porque los tiene ficha. Porque mata la competencia y queda ¿no? Y prospera. La clindamicina, sin embargo, en la práctica es la que más la causa porque es la que más se usa. Pero la que más riesgo tiene es lincomicina. Bueno, cubre gram positivos, incluyendo estafilo, por supuesto. Casi no cubre gran negatividad, no quiere decir que nunca cubre gran negatividad. Algunas sí los cubre, pero no lo preferimos en infecciones por gran su fuerte es anaerobios. Cuando salió para cubrir anaerobios. Lo usamos mucho para tratar infecciones por anaerobios, excepto por los que es difícil, no olviden. Y decíamos que cubre muy bien gram positivos y era una alternativa a los alérgicos a penicilina, ¿se acuerdan? Infecciones de piel, ¿sí? Porque también quería más incluso. Claro que parcialmente. Por eso la barrita no está tan parcial. ¿Qué otra alternativa teníamos para infección de piel? Recuerden que esto lo discutimos con el niño. Tetraciclinas. Tetraciclinas similar, miren, cubren gram positivos, incluso algunas gram negativas, incluyendo atípicas. Miren, por aquí también lo vemos atípicas, ¿sí? Las tetraciclinas. Me olvidé mencionarles también las propinolonas, también cubren atípicas. Pero los que mejor cubren atípicos son los macrólidos, ¿no? Como estos, están los macrólidos. O sea, contratípicos son básicamente macrólidos, tetraciclinas y fluorquinolonas respiratorias. ¿Ya? Pero las tetraciclinas también son una alternativa, igual que las lincosamidas, a infecciones de piel. ¿Ya? Y también de mordedura, porque anaerobios, miren, cubren anaerobios. No lo han dibujado acá, pero tetraciclinas cubre anaerobios de cavidad oral. ¿De acuerdo? Macrólidos y no, anaerobios. Esto básicamente es gram positivos. Está reduciendo la actividad contra los espectros, pero todavía está dentro de lo aceptable. Cubre estafilo, pero no MARSA, por supuesto. Pero sí muy bien, son los que mejor cubren atípicos, ya los macrólidos, como acitromicina, monobactam. Estos monobactam son parecidos a los carbapenem, excepto que no cubren gram positivos. Pero básicamente su fuerte era gran entidad, incluyendo pseudomonas. ¿Ya? Y aminoglicósidos, su fuerte es gran negativos, incluyendo pseudomonas. Estos dos, junto con las fluorquinolonas, sobre todo las primeras, son primera línea para infecciones por pseudomonas leves a moderadas. No, leves, perdón, leves. Moderada a grave se prefieren de segunda línea. Es decir, contra pseudomonas, miren, fácil lo ven acá. Vamos a escribirlo ya para que lo vayan recordando ahí. Contra pseudomonas, primera línea son fluorquinolonas y aminoglicósidos, primera línea. ¿Ya? No se ve, ¿no? Acá ya no se ve nada. Vamos a escribir y con eso terminamos. No, sí sale, ¿no? Pero escrito arriba y no sale. Bueno, ya lo escribo igual. Ya, primera línea pseudomonas, fluorquinolonas, pero infecciones leves. ¿Ya? Y aminoglicosis. Ya. Nadie se dio cuenta. Los de segunda línea son el resto, miren. Penicilinas antipseudomonas, ya,
El monobactán, aquí también, segunda línea, vamos a ponerle por acá monobactán. El de ahí. La cuarta generación de cefalosporinas. Y guarden, reserven los carapelés para tercera línea. ¿Ya? Nadie habla de tercera línea generalmente, pero yo lo recomiendo que sí, por lo que he visto en la realidad acá, de que ya de frente carapenenos. Hay opciones, está pipetazo, ¿no? Piperacilina, tazobactán, está astronam, monobactán, está cuarta generación, cefepima, o sea, hay opciones. ¿Por qué ir de frente al carapenés si sabemos que son los únicos que cubren simultáneamente a las productoras de Blay-Amsel? No deberían hacer eso, ¿no? Para anaerobios también es importante. Miren, diferenciamos los de boca y intestino, dijimos. Todos los que cubren anaerobios incluyen los de boca, así que no hay problema. ¿Lo podemos usar en mordedura? Sí, cualquiera. Claro que no todos se usan, ¿no? Usualmente usamos combinación de aminopenicilina con inmunoretardada más, ¿no es cierto? Para mordedura. El problema es que en intestino voy a poner menos de los que no cubren el difícil. Como no cubren difícil, ¿cuál es el riesgo? Causen colitis membranosa, porque lo estoy difícil, ¿no? Entonces, miren, este no cubre difícil. En cambio, pipetazo sí cubre difícil. Cefamicinas cubre difícil. Estos también cubre difícil. Moxifloxacino no cubre difícil. Puede dar colitis membranosa. Este lo vamos a poner, ¿verdad? Más menos. Porque cuando se utiliza, sobre todo el meropené, también puede dar colitis membranosa. Con uso regular, no, pero hay pacientes que tienen un uso prolongado, digamos más de 10 días, sí pueden causar colitis membranosa. Más o menos. Este sí no lo cubre. Clindamicina tampoco lo cubre. Y este tiene otro problema, no cubre facultativos. Facultativos, recuerden que un anaerobio, ¿por qué es anaerobio? Porque el oxígeno le resulta tóxico. Pero hay algunos que pueden tolerar cierta microaerobiosis, eso se llama facultativo. O sea, pueden crecer en anaerobiosis total o relativa. Entonces, lo que tienen, o sea, toleran ambos facultativos. Y los otros son estrictos, que solo crecen en anaerobiosis. Entonces, lamentablemente no cubre ni al difícil ni a los facultativos. ¿Cuál es el que sí lo cubre bien? Ambos. Metronidazol. ¿Ya? Metronidazol cubre muy bien facultativos, estrictos, difícil y no difícil. ¿Ya? Pero ya que estoy mencionando difícil, ¿cómo se trata? Los tiros difíciles se trata con vancomicina. Entonces, vancomicina aquí, ¿sí? Vamos a prolongarlo. ¿Ya? Este sí cubre difícil. Y es primera línea, ¿no? En Perú, si hubiera vancomicina oral, una colitis membranosa leve lo trataríamos con vancomicina oral. Como no hay vancomicina oral, solo hay intravenosa, no vamos a hospitalizar al paciente. Le damos metronidazol. Si es moderada severa, se debe hospitalizar al paciente y se da vancomicina intravenosa. Y si es severa, incluso se puede agregar metronidazol intravenoso. Aquí en Perú todavía tratan las moderadas severas con metronidazol, eso no se debe hacer, debe ser con vancomicina. El metronidazol puede estar reforzando en los casos severos, pero no solo, ¿de acuerdo? Y aquí en Perú es válido en oral, es solo para los casos leves, que no requieren hospitalización, metronidazol. ¿Por qué? Porque no hay vancomicina oral. ¿Ya? Bueno, esa es la estructura, lo que decía. Y esto lo vamos a complementar, creo, vamos a tener que hacer una sesión extra, ¿no? El domingo. Ya, para entonces, hablas lo que has podido avanzar y luego lo complementamos, ¿no? Es antifúngico, ¿no?